quería como para romper el hielo, eh, arrancar por un tema que creo que nos gusta a los dos, que es el fútbol. Eh, las formas de medir la de la gente todas son caprichosas, que la cantidad o el tiempo que dura la Tierra dando una vuelta eh, sobre sí misma, no sé, ese es un año, ¿no? 360 días. Pero yo me he inventado, Santiago, otra forma de medir el tiempo, que es en mundiales de fútbol. Yo le llevo 4 mundiales de fútbol a usted. No me lleva mundiales de fútbol porque yo soy peruano, nosotros no vamos a los mundiales de Sí, fútbol. no quiero decirle, Nosotros perdone. hemos decidido que es un espectáculo de medio pelo y que Oiga, vamos a dejarle eso a brasileños, argentinos y perdedores. ¿Cómo se ve? Tengo aquí al frente ese señor que está de camisa verde y con cuadros, es el mejor narrador de fútbol que hay en Colombia. El maestro Rafael Araujo Gámez. Un aplauso para Rafael, hombre. Muchas gracias por acompañarnos. El narrador que Cali consagró. Pues en gran parte mi tendencia al periodismo se la veo a Rafael, pero eso es otro cuento. No, le quería contar que cómo se nota que usted es un peruano joven y que no le tocó ver, por ejemplo, aquí en Cali vinieron 3 o 4 peruanos en los años 50 que llamaron el rodillo negro. Valeriano López, creo que se llamaba, Valeriano López, hizo historia acá. Y cómo lamento, Santiago, que usted no hubiera visto al Perú de México del año 70, Chumpitaz, Mifflin, Cubillas, el Cholo Sotil, Perico León, ese era un equipazo. Cueto, el viejo Cueto. No, Cueto no jugó en ese mundial, Cueto jugó en el 78. Llegó al 78, ¿no? Cueto jugó aquí en Cali, en el América. Mire, siempre que me lamento del fútbol peruano y de nuestra triste historia, alguien para animarme me dice, pero si yo he visto grandes equipos peruanos y grandes partidos de la selección peruana, y yo siempre me tengo que responder, sí, pero están todos en blanco y negro. Sí, claro, pero eso no les quita el mérito. Cuando llegó el color, nosotros desaparecimos. Al último mundial que fue el del 82, que por cierto nos eliminaron a nosotros, a Colombia. Ahí nos eliminamos. Pero bueno, hay esperanzas de volver al mundial, ¿no? 24 puntos tienen ahora. Ayer hemos tenido una gran, felicitémonos, sí, nos hemos fue tenido bien. una gran jornada los dos, pero también déjeme decirle que fue arreglado, que fue pagado por el cartel de Cali, eso se ha dicho. Esa es la leyenda. Por el cartel de Cali. Por el cartel de Cali, eso dijeron. Cada día somos más internacionales. Antes era solo la dictadura argentina. Sí. Pero bueno, me alegra que el cartel de Cali también haya estado tan interesado en nosotros. Creo que estaban más interesados en la Argentina, pero bueno. De todos modos, yo creo que si hubiesen cobrado del cartel de Cali, habrían cobrado bastante más. La leyenda de ese partido, en el que en efecto otra de mis novelas está ambientada, digamos, en el Mundial del 78, que es un mundial donde se cumplió el ciclo natural del fútbol peruano. Nosotros siempre empezamos un torneo pensando, esta vez sí, este es el equipo que habíamos estado esperando, todo funciona, el entrenador es perfecto, la delantera, ahora sí. Pasados unos partidos, escuchas a los cronistas deportivos que empiezan a comentar en la radio, hemos tenido un traspié, pero es un pequeño inconveniente, es que el equipo se está afianzando, es cuestión de que se ruede un poco más la bola, ya está. El siguiente paso es, aún es matemáticamente posible. Aquí en Colombia decimos, nos faltaron 5 centavos por peso. Cuando se empieza a hablar de la matemática ya preocúpate, pero el siguiente paso siempre es hora de trabajar con las divisiones inferiores y con los chicos de 15 años, que significa que estás eliminado y nadie espera nada en los próximos 10 o 15 años. Y el Mundial del 78 fue nuestro ciclo natural. El primer partido lo jugamos con Escocia, que era favorita, y le ganamos a Escocia. De hecho, para un peruano es muy emocionante ir a Escocia, a Edimburgo o a Glasgow, porque es el único lugar del mundo donde creen
que les ganamos en el 78. Luego jugamos con Holanda, que empatamos, con el último subcampeón del mundo, que sería subcampeón del mundo también en ese mundial, así que, bueno, jugamos luego con Irán, arrasamos con Irán. Gran mérito. Y por supuesto ya todos nos vimos campeones, pensamos que nada podía pararnos, obviamos el detalle de que venían Brasil y Argentina, y Pequeño detalle. y ya, bueno, perdimos con Polonia, perdimos con Brasil, y cuando llegó Argentina, Argentina para pasar a la final necesitaba ganarle a Perú 4-0. 4-0. Para que no hubiera sospecha de Lo que que 6-0. todo el mundo consideraba imposible, ¿no? 6-0. 6. Y yo he visto el partido, justamente mientras investigaba para mi libro, vi el partido de Argentina con un narrador argentino que demuestra que soy un profesional porque es el momento, la peor tortura que puedes sufrir como peruano es escuchar al argentino diciendo van 6 goles, vamos 6-0, pero podrían ser 8, podrían ser 10, escuchar al argentino. Y siempre, bueno, es verdad que pasaron cosas muy extrañas, era el año, el mundial organizado por la dictadura argentina para limpiarse un poco la cara, para vender a Argentina como un país deportivo, de concordia y derechos humanos. Y antes del partido cambiaron la hora del partido para que Argentina supiese cuántos goles necesitaba. Kissinger y Videla bajaron a saludar al equipo peruano. A mí si bajan Kissinger y Videla, hago lo que ellos quieran. Y pasaron cosas raras, pasaron varias cosas raras en ese partido y en muchos otros. Ahora, la verdad, con total honestidad, evidencia de que ese partido fuese amañado, no se ha hallado. Y no es que no se haya buscado. No apareció el cheque. No apareció el cheque y también, digamos, yo que no quiero ser chauvinista, tengo que admitir que Argentina nos ha dado 6-0 con democracia, con dictadura, en mundiales, en eliminatorias, ¿no? Solo que esta vez hay una sospecha y nos aferraremos a ella. Y justamente me interesaba que este ciclo de futbolístico del Perú, en esta novela que se titula La pena máxima, y que habla de la Operación Cóndor y de las dictaduras de los años 70 y de cómo colaboraban entre ellas las dictaduras de los años 70 para secuestrar, desaparecer y torturar a sus enemigos. Y el ciclo de la política era muy parecido al ciclo del fútbol, ¿no? Perú ha empezado todo, se ha tragado todos los cuentos, ¿no? Con el socialismo, con el liberalismo, con todos los sismos, hemos llegado a todas las ideas políticas diciendo, ahora sí, esto es lo que había que hacer, y luego hemos empezado a decir, hemos tenido un traspié. Fujimori fue visto como el Cubillas en un momento dado. Sí, y antes Alan García, y antes Belaúnde, y antes Velasco, es decir, es un país que ha perdido la inocencia 20 veces, ¿no? Y también eso es lo que le pasa al detective, el fiscal Chacaltana, que es el que protagoniza esa novela, y otra más, Félix Chacaltana, que es un personaje que trata de mantener la inocencia ante todo y siempre acaba perdiéndola, ¿no? Bueno, voy a terminar el cuento del fútbol con un par de anécdotas. Primero, no se preocupe que nosotros me va a corregir Rafael, pero en un preolímpico tal vez, para clasificar a semifinales, podíamos perder con Brasil 6-0 y perdimos 9-1. Muy bien. Eso se llama hacer las cosas bien, no dejarlas a medias. Para que no hubiera duda. Y segundo, los argentinos dicen que ellos no perdieron la guerra de las Malvinas, sino que quedaron subcampeones, ¿no? Eso dicen los argentinos. Usted publicó, leyendo un poco, traté de hacer la tarea lo más juicioso de la vida, usted publicó una novela que se llama Oscar y las mujeres, en formato digital y por entregas. ¿Por qué no me cuenta cómo fue esa experiencia y por qué hizo eso así? Bueno, no, la novela salió normal, en papel.
como cualquier novela, pero es la historia de un guionista de telenovelas, de culebrones. Yo mismo fui guionista de telenovelas y me divertía mucho cómo funcionan las telenovelas, ¿no? Y entonces, como un juego, a la vez que lanzábamos la novela en papel, la lanzamos en digital por entregas para que tú la siguieses, cómo se sigue la telenovela, ¿no? Que es, al final de cuentas, es el sucesor natural del folletín y de alguna manera Internet devolvía la posibilidad de hacer un folletín, de hacer una historia que te va llegando capítulo por capítulo. Pero la novela está en las librerías en papel, fue originalmente escrita para eso, y habla sobre pues, el gran género narrativo latinoamericano que es el culebrón. Eso es lo que hemos inventado nosotros, ¿no? Es nuestro aporte a la humanidad. Es nuestro aporte a la historia de la narrativa, son estas historias edulcoradas, exageradas, que luego tampoco han sido siempre tan edulcoradas y tan exageradas, también han ido mostrando cómo han cambiado las mujeres, sobre todo, y cómo han ido cambiando nuestras sociedades. Pero yo quería hacer una comedia divertida y por lo tanto el guionista de esta novela, él escribe de las peores, de las más viejas, de las más arcaicas, de las más... De los más cliché, pues. De las más clichés, donde la protagonista es virgen durante 120 capítulos, ¿no? Que esto... Además yo lo recuerdo como guionista de telenovelas, es lo más difícil creativamente, porque en la vida real ya nadie es virgen 120 capítulos. O sea, necesitas, para interrumpir lo que está a punto de llegar al final de cada capítulo, necesitas una creatividad y una imaginación que es un gran ejercicio para la ficción. Y me gustaba la idea de que este personaje es un hombre que se siente más cómodo con mujeres de ficción que con mujeres de la vida real, ¿no? Que mujeres de carne y hueso. Le parecen fáciles de entender estas mujeres estereotipadas de las telenovelas y le resulta más fácil la vida de una telenovela que la vida real y que el compromiso y que la madurez emocional. Y entonces... creo que es realmente algo que nos pasa a muchos hombres. Creo que a nosotros nos cuesta mucho más que a las mujeres asumir compromisos y asumir relaciones con nuestras propias emociones. Y era algo divertido, que en ese momento quería escribir algo divertido, quería reírme escribiendo. A veces somos muy solemnes con la literatura y con las historias y Oscar me permitió reírme un poco, a mí y a miles de lectores, reírnos un poco y pasarlo bien. Usted nació en Perú y se fue muy joven a México. Yo me imagino que esta es de las preguntas que le hacen a usted con recurrencia, pero como este auditorio no le ha oído la respuesta, se la voy a hacer yo. ¿Cómo influyó en su carrera como escritor, en su vida, esa experiencia del exilio en México? Bueno, la novela que acabo de descubrir es muy rara, que acabo de escribir es muy rara dentro de mi carrera porque es muy divertida y muy ligera. Normalmente yo soy un escritor de temas muy oscuros y que lidia mucho con los miedos o en todo caso con el humor negro, con cosas terroríficas y retorcidas. Y eso es algo que solo hace un mexicano. Donde yo crecí, ¿vivió en por México? ejemplo, ¿En qué edad? ¿De 2 a...? Hasta los 10 años, más hasta mediados de los 80. Y comprábamos calaveras de azúcar en los días de muertos. Íbamos a la panadería a comprar esqueletos y cadáveres. Poníamos catrinas a decorar las casas, que eran como una burla de la muerte. México tiene una cultura de la muerte muy impresionante, muy natural.
y bastante retorcida. El 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ese es su gran día. Ese es su gran día. Pero en general, por ejemplo, yo recuerdo muy claramente un momento, uno de mis primeros recuerdos es cuando fuimos a ver las momias de Guanajuato. Una vez en Guanajuato habían empezado a desenterrar cadáveres para tirarlos a una fosa común y habían descubierto que por la composición del suelo los cadáveres estaban momificados. ¿Qué es lo que hace cualquier persona, cualquier cultura normal? Pues igual los pone en la fosa común y los aparta. ¿Qué es lo que se hace en la cultura mexicana? Haces un museo para que lo vea todo el mundo. Y ponen ahí a todos los cadáveres, a todas las momias, con cartelitos que dicen, hola, soy la China. Me llaman así porque tengo los ojos rasgaditos. Soy la única que tiene su propio ataúd y esto te van poniendo en los carteles momias de bebés, momias de fetos, momias de adultos. Y al final… De los perros, de los animales. De animales no, creo que no había, creo que eran todos gente, porque no los enterraban en el mismo suelo. Pero posiblemente si entierras un animal ahí también le pasa eso. Y al final había unos ataúdes para que tú pues te tomes una foto como si estuvieras muerto. Y ataúdes pequeñitos para que tus hijitos también se hagan fotos de muertitos. Y esta es la cultura en la que yo crecí. Así que estoy seguro de que el hecho de escribir sobre temas muy oscuros y con mucho humor negro, sin duda tuvo que ver con haber crecido en México. Y luego, bueno, crecí en México en el exilio, mi padre estaba exiliado. Y con él estaban exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, ¿no? Ustedes, justo colombianos no había, porque con todos sus problemas, este país siempre tuvo una democracia bien estable, a diferencia de los demás. Pero todos los demás estaban en dictadura y los echaban a todos, y México los recibía a todos, así que tuve una infancia muy rodeada de políticos, de gente que prácticamente conspiraba en la sala de la casa todo el día. Y también escribo, ¿no? También escribo mucho sobre temas políticos, sobre las, digamos, siempre digo que escribo historias de terror, pero los fantasmas no están en el mundo paranormal, sino en la historia de los países, en las cosas que nuestras sociedades se han hecho, en el corazón de la gente. Y ambas características tienen que ver con haber crecido en México, sin duda. Bueno, y usted después regresó a su país, por ahí leí en uno de los documentos que estuve estudiando, que usted jugaba cuando estaba allá en México, pues ocurrió la revolución sandinista, pues que tuvo muy buena prensa y que fue vista como una bocanada, ese triunfo contra Somoza, y que usted jugaba pues a la revolución y se ponía la camisa del Frente de Sandinista de Liberación, sí, y que después llegó a Perú y se encontró con que la revolución no era la que usted pensaba. Claro, yo tenía mi camiseta del Frente Sandinista de Liberación Nacional a los 5 años. Tenía una camiseta de Saddam Hussein también, que ¿sí? En esa época era el socialista Saddam Hussein. Irán era la teocracia fanática musulmana y Saddam Hussein era considerado el socialista. Era el bueno. Era el bueno. Estados Unidos apoyaba a Irán contra Irak en los años 80, porque Irak era el peligro socialista. ¿Qué cosas, no? Sí, Y luego mira lo que son las cosas. Bueno, crecí con todo este imaginario revolucionario y… Quería hacer la revolución. Bueno, yo no, pero mis papás y mis tíos estaban haciendo como 18 revoluciones todos los días en la casa, o sea, si no hacían más que conspirar. Además, en México llegaba gente de todos lados. En ese México se forjó, en cierto modo, la identidad latinoamericana, porque esta gente que peleaba por cambiar las cosas en Argentina o en Chile o en Nicaragua o en el Perú, de repente con el exilio se juntaron todos, se vieron la cara, se conocieron y descubrieron que tenían un proyecto común, ¿no? Bueno, desde mucho antes, el Che y Fidel se conocen en México. México recibe a mucha gente. Pues de México salió el Granma. De México sale el Granma.
el barco que Y- sirvió para llevar a los Y todavía no vuelve. Sí, todavía no. Y entonces, cuando llegué al Perú, fue un shock descubrir que había una revolución ya en marcha Se le adelantaron. y que era una pesadilla, sí, y que no se parecía a algo tan bonito y tan ideal como me la habían pintado. Y ni siquiera estos la entendían muy bien, porque Sendero Luminoso tampoco era un grupo revolucionario como los del Che Guevara, ¿no? Para Sendero Luminoso, el Che Guevara era un burgués y Cuba era un estado de derecha, aunque un poco avanzado. Esta era su definición. Para ellos, los cubanos eran derechistas. Y sobre todo una revolución de unos niveles de violencia muy atroces. De manera que siempre me costó mucho entender de qué hablábamos exactamente, ¿no? Porque siempre fui muy sensible al hecho de que cosas que en las palabras parecen muy bonitas, en la vida real pueden ser atroces. Y crecí rodeado de bombas, apagones, bueno, como muchos colombianos, crecí rodeado de bombas, apagones. Todos crecimos aquí rodeados ¿no? de eso. Tiroteos, ibas por la calle y podía haber gente disparándose, sabías qué hacer en caso de bomba, que te tienes que tirar al suelo y abrir la boca para que la onda expansiva no te vuele los tímpanos, sabías que tenías que... Fíjese que eso lo aprendí leyendo este libro. Eso de Sí. que cuando, a pesar de que yo crecí en Colombia, por ahí hay en algún momento los muchachos dicen eso, que Claro, el- era parte de nuestra que formación. hay que cerrar básica. los ojos para que no se le metan los vidrios Hay que tirarte al suelo en caso de bomba y abrir la boca para que no te vuelen los tímpanos. Y además poníamos cinta adhesiva en las ventanas para que no exploten con la onda expansiva de la bomba y las esquirlas no te salten a la cara, ¿no? Y después crecí, viajé por el mundo y me sorprendía que la gente no sabía qué hacer en caso de bomba. La gente normal Qué gente tan rara. no le habían explicado qué hacer en caso de bomba y no había crecido con las ventanas. Gente tan extraña. ¿Por qué no tienes X de cinta adhesiva? ¿Qué vas a hacer cuando huele el explosivo anfo? ¿Qué, no sabes lo que es un explosivo anfo? Pobre gente. Sí, sí. Es curioso porque ahora vivo en Barcelona y hace poco hubo un atentado en Barcelona, En las Ramblas. en las Ramblas, y también vivía en Madrid cuando fue el atentado de la estación de Atocha en Madrid, y las Lo dos persiguen veces, los atentados. o sea, a lo mejor es culpa mía, sí, llevo la nube, pero en todo caso me sorprendió mucho sentir que estaba más seguro en Lima que en Europa, y cómo las cosas de repente dan giros que no estaban previstos, ¿no? Como son carambolas de la historia que siempre terminan por sorprendente, igual que todas las ideas de revolución acabaron en ese horror de Lima. Quiero que hablemos un poco de La noche y los alfileres. No hablemos mucho porque necesitamos que se lo lean y que lo compren, pero que fue el libro que pues, me leí esta semana y realmente me impactó mucho. Mi hija y yo cuando nos impacta algo siempre quedamos sin dormir como durante 3 días. Me debes varias vigilias de cuento. El libro básicamente tiene 4 protagonistas, que son Moku, Manu, Beto y Carlos. ¿Sí? Carlos terminó siendo abogado, Manu pues era como una especie de matón, Beto era un maricón y Moco que era, no lo sabría definir muy bien. ¿Cuál de estos 4 personajes es Santiago Roncagliolo? ¿Con cuál te identificas? Todos. El problema es que todos. En el fondo, su problema es que son los raros de la clase. Sí. Y por lo tanto, en un medio hostil a los diferentes, hostil a los raros, en un medio además que en nuestra época ni siquiera había una palabra como bullying, no se consideraba que eso fuese un problema, eso es lo que hacen los chicos, hostilizar era al lo que es normal. diferente, si es un poco amanerado le pegas, si es
un poco estudioso lo maltratas, si destaca o llama la atención de cualquier manera dentro del colectivo, tienes que pegarle. Y Sí, esa siempre y era- cuando no destaque por algo negativo, que ahí sí se vuelve el héroe, pues. Si es el que más puños pega Claro. o el más matón, ese sí es el héroe de la clase. Claro, bueno, había digamos, yo crecí en una sociedad muy violenta y por lo tanto en un colegio que glorificaba la violencia. Y en una sociedad también, las sociedades muy violentas se vuelven muy conservadoras. Por cierto, como es esta también por la guerrilla. O sea, la gente cuando hay mucha violencia le coge miedo de los cambios, no quiere correr riesgos. Y Perú también. Y entonces, todo lo que se apartase de la norma, pues era hostilizado. Y yo era hijo de rojo, que ya empezamos mal. O sea, la novela tiene algo de autobiográfico. Mucho, mucho. De mí y de mis amigos, digamos, ¿no? Yo hablaba raro, porque venía de México. Mal. No jugaba fútbol, leía. Uy, no- Leer era... ¿Tocaba violín también? Leer era lo más gay que podías hacer después de tocar violín en ese mundo. Y entonces, claro, a mí me hostilizaban y a mis amigos también, ¿no? Recuerdo que además yo no entendía, yo venía de una familia, eso sí, muy liberal. Nunca hubo ningún tipo de represión sexual ni se dejó de hablar de nada en mi familia. Lo cual también era diferente para ese. Lo cual era raro, pero sobre todo en ese momento no tenía ninguna malicia respecto de nada. Cuando llegué de México, justamente descubrí que en el colegio, caí además en este gigantesco colegio religioso de hombres. Yo venía de un pequeño colegio laico mixto, de una ciudad mucho más liberal, que era un México que había tenido una revolución, y caigo en esta sociedad reprimida y en este colegio de reprimidos. Y todo a mi alrededor tenía que ver con la palabra cachar. Cachar era la palabra esencial de las ¿Cachar relaciones. es follar? Sí, pero para mí que venía de México no significaba nada malo. Cachar era agarrar algo al vuelo, to catch. Entonces no entendía de qué estábamos hablando. No entendía los insultos, los gestos, los chistes, pero sí entendía que no podía preguntar, porque ya preguntar qué significa esto era como entregarme en sacrificio a todos los matones y buleros y gorilas del colegio, así que aprendí en qué casos me tenía que reír, en qué casos me tenía que enfadar, aprendí a contar chistes que no entendía y a decir insultos que no tenía ni idea de qué significaban, pero sabía cómo funcionaba todo y cómo me debía ver. Aprendió los códigos para Aprendí el sobrevivir. lenguaje, pero no sus significados, ¿no? Hasta que Pochito Jiménez se cachó a la profesora de lenguaje, porque, o sea, justamente Explíquese que se cachó, ¿qué quiere decir? en estas entregas en la novela se habla mucho de este tipo de escenas. Había estos momentos en que la profesora empieza a entregar exámenes y se monta todo este barullo de estudiantes alrededor de ella y entonces todo el mundo empieza a hacer chistes estúpidos, de niño estúpido, y Pochito, que no era muy listo, de verdad estira la mano hacia la profesora. Y en ese momento yo lo único que entendí es que la profesora se levantó indignada y se echó a llorar enfrente de todos nosotros y se fue del salón. Y 10 minutos después nos mandaron al psicólogo del colegio que se plantó ahí delante de todos nosotros y dijo, ustedes son muy machitos, ¿no? Hombrecitos son. A ver, quiero que alguno de ustedes, machotes, me explique qué es cachar. Y todo el salón se puso verde, un silencio sepulcral se apoderó del aula y por supuesto el psicólogo sacó a Pochito Jiménez, ¿no? A ver, Pochito, ¿qué es cachar? Pochito dijo, no. No, Pochito, dilo fuerte, que no te están escuchando. Hacer el amor. Y en ese momento
fue como todo el salón estaba aterrorizado de lo que acababa de ocurrir, menos yo, que de repente entendí todo de qué se trataba, todos los insultos, las muecas, los chistes, fue una epifanía, toda mi vida cobró sentido, pero me había pasado un año sin entender todos estos códigos que sin embargo... Entonces, eso es un poco la atmósfera que cuenta el libro, pero también la atmósfera que tiene que ver con que yo fuese escritor, porque fue un momento de darme cuenta de que las palabras tenían mucho más que solamente un uso referencial. Las palabras no solamente se usaban para referirte a cosas, las palabras marcaban relaciones de poder, las palabras marcaban quién era quién dentro de un grupo, las palabras te abrían la puerta al mundo de lo prohibido y por lo tanto te hacían más popular y poderoso o menos. Algo muy poderoso dentro del mundo de las palabras eran todas las cosas de las que no se podía hablar y la principal era el sexo, claro. Siempre hay una palabra que se utiliza para mostrar que uno está muy avanzado y que uno está muy en la onda. Ahora la palabra que usan es disruptivo. Yo no he podido entender qué es esa vaina de disruptivo. Cada vez que me dicen algo disruptivo yo quedo absolutamente perdido, pero las palabras tienen un valor mucho más que el referencial, sin duda. Pero eso de intelectuales, ¿no? En los colegios no dicen disruptivo, disruptivo. No, vamos a hacer un proceso disruptivo. Ya. Me dicen a mí, yo quedo perdido. Bueno, la otra protagonista de la novela es la señorita Pilgrim, ¿no? Pilgrim, sí. ¿Existió una señorita Pilgrim? ¿De dónde salió ese personaje? Bueno, digamos, la señorita Pilgrim es la profesora a la que estos cuatro odian porque trata de salvarlos de sí mismos. Y tiene que ver con varias profesoras también, no es que hubiese una, pero las profesoras en este mundo en el que estábamos, este mundo de testosterona en hervor, vivían a la defensiva, claro, entre toda esta gente que metía la mano en las entregas de exámenes o perforaba los escritorios para mirarle una parte de la pantorrilla a la profesora. No eran muy lanzados. Era algo que, no, bueno, era lo único que la señora mostraba, o sea, tenía una falda hasta acá. Pero esto nos parecía súper excitante y entonces dentro de este mundo las profesoras estaban hostilizadas por esta panda de monos que éramos nosotros, de macacos. Y esto era una constante fuente de malentendidos, ¿no? que es un poco lo que ocurre entre estos chicos y ella. Lo que va a ir ocurriendo se va poniendo más y más salvaje, pero en el fondo es simplemente un malentendido de relaciones entre hombres y mujeres, de relaciones entre niños y grandes, y de las relaciones entre alumnos y el poder de la profesora. Y sin conocer yo muy bien la historia del Perú, me parece que el libro tiene como instantes de las diferentes cosas que han pues, afectado al país. Por ejemplo, hablan de, me acordé ahora que dijo Monos, que así les dicen a los ecuatorianos, y de la rivalidad que... Yo nunca les he llamado monos. Pero eso dice aquí en el libro. Ellos sí lo llaman monos. Que los peruanos dicen, y ahí aparece la guerra contra el Ecuador y el papá, era de Manu, ¿no? Que sí. Va a pelear contra... Esa es una cosa muy, muy impresionante del libro. El señor, el papá de Carlos, primero va a pelear contra los ecuatorianos en esas guerras. Nosotros tuvimos una guerra contra ustedes también que duró como 3 días. Sí, pero ustedes se quedaron con media selva, ¿no? Pues aquí decimos que ustedes se quedaron con la otra media. Todo tiene su versión. No, tuvimos estas guerritas absurdas y mucha de la gente que peleó, digamos, en estas guerras contra Ecuador, luego fue a pelear la guerra interna contra Sendero. Y el padre de Manu, el padre de uno de los chicos, es un veterano de guerra, en efecto, que está inspirado en uno que yo conocí, se me acercó un día porque yo había escrito algo sobre derechos humanos en un artículo de periódico y me dijo que él había peleado en zona de emergencia y que a él le parecía que, por ejemplo, era legítimo disparar contra niños. Y cuando le pregunté,
Le iba a preguntar si estaba chiflado, pero como era un señor que había disparado en zona de emergencia, preferí ser más amable y le pedí que por favor desarrolle su argumento. Y me explicó, y era terrible, que él estaba en la trinchera. Es una escena que Eso sale. que cuentan en el libro, te iba a Sí. preguntar, eso cuenta en el libro que a los niños los mandaban con unas cosas de gasolina para que las tiraran en la trinchera y se quemaran los soldados. ¿Eso Sí, pasaba? los de Sendero Luminoso les daban cubetas de combustible a los niños de 10 años, porque eran rápidos y pasaban por debajo de las balas, y ellos corrían a la trinchera y arrojaban el combustible contra la trinchera, de manera que si disparaban una flecha con fuego de lejos, incendiaban la trinchera. Los soldados tenían que salir y eran blanco fácil. Los mataban a todos y las armas de los muertos se las daban al niño Como premio. al niño que había prendido fuego a la trinchera, ¿no? Así que este señor había disparado contra niños y no le discutí porque No era prudente. Supongo que yo habría disparado contra niños en una situación así. Era su vida o la de ellos, pero sí me pregunté qué clase de hijo puedes tener después de algo así. Cuando eres padre, te cuesta incluso ver violencia contra niños en el cine, que antes no te importa, pero hay algo en en la psicología humana que orienta a la protección de los chicos. ¿Qué clase de padre puedes ser y qué clase de hijo puedes tener si has disparado contra niños de 10 años, ¿no? Conscientemente? Y bueno, no sé cómo sería la vida de este señor. Yo supongo que él me contó que había hecho terapia después de la guerra y no sé qué habrá sido de su vida ni cómo serían sus hijos. Pero a veces escribimos novelas justamente para explorar en la ficción lo que no sabemos de la realidad, ¿no? Y para crear lo que podría haber sido el hijo de este hombre y hablar de cómo la guerra no se termina cuando los balazos se detienen y como va a ocurrir aquí también en Colombia, ¿no? La guerra sigue viva en los niños que la vieron, en los hijos de los muertos, en los hijos de los que la pelearon, para bien o para mal. Las guerras toman muchas décadas después de terminadas, las guerras siguen en la memoria de la gente por mucho tiempo y gestionar eso a veces es más difícil que gestionar las balas en realidad, ¿no? Y de eso habla la historia de este hombre y su hijo. Yo estaba también en la investigación que hice viendo de las influencias que le atribuyen, pues, y ahí está pues Vargas Llosa. Me traicionó el subconsciente. No me vayan a dar un coscorrón, por favor. No me vayan a dar un coscorrón. Es que aquí hay un político que se llama Vargas Lleras y que se parece el apellido a Vargas Llosa. Sí. Solo el apellido. Bueno, pero hay un episodio de este libro de La noche de los alfileres, cuando están los niños en el sótano. No vamos a contar cómo termina el libro porque no lo leen, pero con la señora Pilgrim, que me acordó mucho del episodio de cuando estaban en el sótano los asesinos de esta familia de Kansas A Sangre Fría de Truman Capote. No sé si usted pueda considerar que haya alguna influencia también de Capote y de este libro, pues que es un libro excepcional porque uno desde la primera página sabe quiénes son los asesinos, pero lo mantienen a uno ahí pegado durante 400 páginas. Sí, bueno, a mí me encanta Truman Capote. He querido tener influencia de él más en mis libros periodísticos que en las novelas. Pero sin duda este libro juega mucho con el género del thriller y bebe mucho de los libros y las películas de thrillers que he visto. Me gustan las historias que te agarran del cuello y no te sueltan, ¿no? Que quieres saber qué pasa con los personajes todo el tiempo, que quieres saber qué va a ocurrir ahora. No escribo cosas
que tenga que sufrir para leer, quiero que no pueda soltarlo y que quiera seguir leyendo. Y además lidio, como te decía, con temas muy oscuros, con temas muy... con el mal, me interesa Pero el mucho humor tema siempre del está mal. presente. Sí, un El humor humor negro, siempre- me gusta el humor negro. Creo que es un humor muy latinoamericano o en general muy de países que han tenido problemas, donde si te pones a amargarte por todo lo que pasa, acabas viviendo tan mal que te ríes como una manera de defenderte de la realidad, ¿no? Yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho humor negro y me gusta que lo tengamos y lo pongo yo en mis novelas. Y bebo no solamente pues de libros, sino de películas, historietas incluso. En este caso, inesperadamente hay una pequeña influencia de García Márquez, y, de una novela en particular que se llama Crónica de una muerte anunciada, Claro, por que supuesto. es la historia de un crimen, de algo que va a ocurrir y todos saben que va a ocurrir y es tan fácil detenerlo, pero todo va saliendo mal y todo va saliendo mal y se va saliendo de madre y se va saliendo de madre. Y esta estructura me parecía muy interesante para esto, porque todo lo que se va poniendo cada vez peor, podrían detenerlo en cualquier momento. Realmente están a punto de pararlo en cualquier momento, pero va saliendo mal y va saliendo mal y se va saliendo, y un poco me inspiró mucho esta estructura de García Márquez. Me gusta mucho Bolaño, sobre todo las novelas cortas de Bolaño, que son pequeñas historias de terror, en realidad. También me gustan una autora como Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates es una de mis novelistas favoritas, que también escribe historias de terror emocionales, historias sobre lo terroríficos que somos los seres humanos, ¿no? Y lo que llevamos dentro de nosotros. Una faceta suya que me parece complicadísima es la de traductor. Usted ha traducido algunos libros. ¿Cómo es eso? Joyce Carol Oates también. ¿Cómo es eso de ponerse uno en los pantalones de un autor para poderlo traducir? Porque es que traducir no es las palabras, sino traducir la idea. Eso me parece complicadísimo. Bueno, es que en realidad tú no te pones los pantalones del escritor, le pones tus pantalones al pobre escritor, porque tú traduces no con un diccionario que te va diciendo cada palabra, sino tratas de crear en el lector lo mismo que te ha producido el texto a ti, y por lo tanto, en cierto modo, lo reescribes, escribes tu versión de esta novela y amoldas a tu traducido, a tu víctima, diría yo, a tu manera de escribir, ¿no? Es muy interesante leer traducciones distintas del mismo libro, porque son libros diferentes en realidad, ¿no? Cada persona, y eso también te muestra cómo, que para mí es lo más fascinante, a diferencia de la película, que es de una película que es igual siempre que la exhibes, un libro es diferente cada vez que es leído, un libro es diferente según quién lo lea, ¿no? Y en la traducción es donde más se nota cómo Inclusive dos personas diferentes leen libros diferentes. uno mismo se lee un libro a los 20, a los 30 y a los 40 y lo lee diferente. Y uno mismo va cambiando, ¿no? Y tú mismo traduciendo un libro lo traducirás distinto a los 15 que a los 50 años. ¿Y no te preocupa cuando traduces un libro no serle fiel a la idea que tenía el autor del libro? No, porque no puedes saber cuál es la idea que tenía el autor del libro. Sabes cuál es tu lectura del libro y estás hablando de ese libro, ¿no? Pero, por ejemplo, un traductor de inglés al español es más importante que escriba bien en español que sepa mucho inglés. Lo que le falte del inglés se lo dará tiene que saber inglés, ¿eh? Pero si le falta una palabra se la dará un diccionario. Lo más importante es su capacidad para escribir en español un texto que cree los mismos efectos, los mismos suspensos, las mismas emociones que el original. Voy a hacer una pregunta que le podrían hacer, digamos, en un colegio, pero yo he sido un escritor de corto vuelo porque pues, he escrito más de 2000 columnas, pero nunca he escrito un libro. Cuando uno se sienta a escribir un libro, ¿tiene toda la idea general del libro
o sabe cómo va a terminar el libro, o el libro, el final va saliendo en la medida que uno escribe un libro? Yo tengo una idea bastante general y además como trabajo con el género también te da cierto ritmo, ¿no? Cuando trabajas con una novela negra o con un thriller, hay ciertas cosas, sabes que va a haber un crescendo de suspenso hasta un final sorprendente, ¿no? Y eso ya es una idea de hacia dónde van a ir las cosas. Pero todo el resto es una exploración dentro de lo que, en mi caso, trabajando con los miedos, trabajando con el mal, es una exploración de las cosas que a mí me dan miedo. Y todo el proceso de escritura es buscar dentro de ti las memorias, las palabras, las asociaciones, las historias que te produzcan a ti el efecto de suspenso, de misterio y de miedo para pretender que se los produzca también a otros lectores, ¿no? Así que por mucho que tengas todo previsto, nunca está todo previsto. Además, al final una novela es como una canción. Tiene que sonar bien lo que estás escribiendo y eso no lo puedes planear, eso depende de cada palabra que vas y pones en el papel. Me he leído varias de las columnas que usted escribió en El País y yo pensé que usted era muy español, es decir, usted utiliza evidentemente términos muy españoles, la moqueta, mujer florero y no sé qué. Traducir… ¿Mujer florero no dicen acá? Mujer florero en Perú se dice también. No, aquí no decimos así, pero usa términos muy españoles, es muy difícil traducir del peruano al español, es espontáneo, No, yo me transformo, soy una cosa horrible ahora mismo en mi vida. Me he dado cuenta de que llevo 17 años en España, entonces cuando estoy hablando con españoles es como si hablase un idioma, hablo español de España. Cuando llego a Perú, en 48 horas ya estoy hablando peruano completo, pero es que además como crecí en México, si hablo con gente del Distrito Federal me achilango, me pongo a decir, estás chingando la madre, güey. O sea, si se queda 5 días más aquí habla de chuspa y de pancacho y de… Es más difícil porque aquí no he llegado a vivir, ¿no? Pero seguramente se me irían pegando, o sea, mi manera de hablar también es un intento desesperado por comunicar, creo que la de todos, ¿no? Es un intento desesperado por comunicarnos. Y entonces se va convirtiendo en la que el interlocutor pueda entender. Además he vivido mucho entre extranjeros, porque he sido un extranjero buena parte de mi vida. Posiblemente a esas alturas ya yo sea un extranjero en todas partes, en realidad, ¿no? Ya uno nunca vuelve al país que dejó. El Perú ya no se parece al Perú del que yo me fui, ni yo me parezco al que se fue. Pero nunca seré considerado un español, ni terminaré de serlo, nunca termino de encajar dentro de las cosas que un español tendría que pensar. Y entonces tu manera de acercarte a otra gente, tu manera de pertenecer a los grupos es hablar con ellos, es hablar como ellos, igual que yo hacía con las cosas de cachar cuando estaba en el colegio. De alguna manera creo que todos hacemos eso. Tratamos de imitar a los que nos rodean para que nos acepten, para poder ser parte de ellos y si eres una persona que siempre ha vivido en condición de extranjería, te resulta particularmente angustiante. Hago, por ejemplo, cosas raras como llego a mi casa y yo tengo que desempacar rápidamente. Cruzo la puerta y puedo desempacar antes de besar a mis hijos porque desempacar es una manera de decir, este es mi sitio, ¿no? de llegar a un sitio e instalarte. Y creo que lo mismo hago con las palabras, de desempacarlas para formar parte de la gente con la que estoy. Bueno, me dijeron que tenía 1 hora para este conversatorio. Siquiera los hice reír aunque fuera con los de Vargas Lleras sola. Que conste que no soy vargallierista. No soy. No podría hablar como colombiano porque no entiendo los chistes. es que tuve un lapsus lingüe porque
quise hablar de Vargas Llosa y, esa y parte hablé de la Vargas entendí. Lleras, que parece que no tiene mucha hinchada por acá, por lo visto. Sí. Es el único político en la vida que le ha pegado en público un coscorrón a una escolta. Yo no había visto eso en mi vida. Él le ha pegado a su ¿Sabe escolta. qué es un coscorrón? Un cocacho. Sí, un cocacho. Sí. Él le pegó a su Sí, escolta. sí. Ah, no, bueno, es un señor por lo menos valiente. Sí, claro. Bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta. A ver, Rafa. Hay dos escritores latinoamericanos que han manejado muy bien el thriller, que son el cubano Mario Conde, el cubano Leonardo Padura con su detectivo Mario Conde, y Rubén Fonseca, el brasilero. Una pregunta, ¿han tenido alguna influencia en su literatura por un lado? Y por otro lado, ¿cómo nace Félix Chacaltana Saldívar? Bueno, Padura más que Fonseca, sí. Padura me parece un gran autor sobre todo de novela negra, ¿no? Y con mucha hondura, me parece que es un poco lo que a mí me interesa. Él hace unas historias que como son policiales son muy entretenidas de leer y las disfrutas mucho, pero en realidad no son solo entretenidas. Exploran la historia de Cuba y la de América Latina y las partes oscuras de las personas. Toda la parte del género es solamente una excusa para que te entretengas mientras el autor despliega sus demonios personales y sus obsesiones y las cosas de las que quiere hablar, ¿no? En ese sentido, Padura es ejemplar. El hombre que quemaba a los perros es nuestro. El hombre quemaba a los perros y las novelas de Mario Conde, ¿no? Son nuestro buque insignia. ¿Cómo nace Félix Chacaltana? Bueno, porque yo mismo era empleado público como él y yo era igual de ridículo que él. Pero a usted la vida le ha rendido, ¿no? ¿Eh? La vida le ha rendido. Bueno, yo he amortizado mi puesto de empleado público y seguramente mis anécdotas de empleado público luego han sido más rentables que el sueldo de empleado público, que era ¿Qué clase de empleado público fue? ¿Dónde trabajó? Trabajé en la Defensoría del Pueblo, que era una institución de derechos humanos, y era muy joven y muy tonto y muy idealista. Era el fiscal Chacaltana. Entonces, muchas de las cosas que le pasan a él me han pasado a mí también. Cuando una vez hubo un caso de levas, se llevaron a unos chicos, los militares se llevaron a unos chicos, los reclutaron forzosamente para llevarlos a la zona de la frontera donde había conflictos. Y yo fui muy digno al cuartel a decir, quiero hablar inmediatamente con el coronel. Con el coronel no me acuerdo cómo se llama, coronel Medina, digamos. Quiero hablar inmediatamente con el coronel Medina. Y el sargento que estaba en la puerta, es que ni se tomó la molestia de pelearse conmigo. Me dijo, uy, el coronel Medina. No, es que hoy es jueves. ¿Y qué tiene que ver con que sea jueves? Han hecho algo gravísimo, se han llevado a jóvenes inocentes a la frontera, y es un atentado contra los derechos humanos. Sí, pero es que como es jueves, ya es casi viernes. Y el coronel no está. ¿Y cuándo va a estar? Porque eso es muy urgente y muy grave. No, pues ya lunes, martes, miércoles, venga. Y yo venía así con todos mis ideales y era completamente ridículo. Nadie se tomaba la molestia de discutirme. Otra vez tuve que ir a la policía porque el movimiento homosexual de una provincia que se llamaba Piura quería hacer una marcha por el Día del Orgullo Gay, que como todas las marchas pacíficas está garantizada por la Constitución, tú puedes ir y hacer tu marcha. Pero tienes que informar a la policía para que tome sus precauciones y no habían podido informar rigurosamente
porque el policía se había empezado a reír de los pobres señores que habían ido a la marcha y había empezado a llamar a los otros policías y a decirles, mira, cuéntale lo que quieres hacer, cuéntale. Y entonces habían llamado a la Defensoría del Pueblo para proteger su derecho y yo fui a decir que vengo a hablar del tema del movimiento homosexual de Piura. Sí, me dijo el policía, una marcha quieren hacer. Sí, le digo, yo vengo a defender el derecho constitucional de esta gente de hacer una marcha. O sea que usted también, le digo, da igual, lo que yo sea es irrelevante. La Constitución protege que la gente marche y marchan. Bueno, pues, ¿no? Me decía, si quieren marchar, que marchen, pues. Pero, dígame una cosa, los tenemos que cuidar, porque, claro, si vamos nosotros, van a pensar que nosotros también... Y este tipo de cosas me pasaban a mí todo el tiempo y un poco son, ¿no?, lo que alimenta a Félix Chacaltana. Por allá hay una persona que quiere preguntar. Por favor, le pasen el micrófono. O si no, Hola Santiago, soy Marcio Hola. Malgoza. En tu trayectoria como escritor, lo político está muy arraigado a tus novelas y ensayos. Tu padre fue canciller del gobierno de Ollanta Humala. Lo político ha estado presente siempre. Abril Rojo, Memorias de una dama, que ahorita conversábamos un poco sobre eso. Te quería preguntar, ¿cómo fue escribir sobre un personaje tan complejo como Abimael Guzmán, el comandante Gonzalo? Tema, a mi entender, bastante difícil de ser llevado a la literatura, meterse en los entresijos de Sendero Luminoso, escribir sobre una personalidad como la de Abimael Guzmán. A mi entender es entrar en un campo bastante difícil desde la literatura. Bueno, nunca lo vi como literatura. El libro sobre Abimael Guzmán, que se llama La Cuarta Espada, es un reportaje, ¿no? Forma parte de una trilogía con el que tú mencionaste, Memorias de una dama, y con El amante uruguayo. Es una trilogía de historias reales del siglo XX latinoamericano y de personajes en el Caribe, Perú y el Uruguay, personajes sorprendentes que hablan de que encarnan la historia de este continente, ¿no?, en este siglo. Lo más difícil para hablar de Abimael y en general de la gente de Sendero Luminoso tenía que ver con justamente que no fuese una literatura, o que no fuese ficción y por lo tanto yo no pudiese inventar nada. Entonces había que contar la historia, la vida personal de este hombre que no creía tener una vida personal y no cree tener una vida personal. Cuando yo hablaba con la gente, con los presos de Sendero Luminoso y empezaba a interrogar sobre cómo se enamoraban o cómo se relacionaban o cómo es la amistad o la lealtad dentro de ellos, no entendían de qué les estaba hablando, ¿no? Todos tenían un programa político en la cabeza todo el tiempo, respondían con las mismas frases políticas, con las mismas palabras, en el mismo orden, y costaba mucho quebrar el argumentario predefinido que llevaban para tratar de explorar en qué tipo de persona hace esto, qué tipo de persona se mete en una empresa brutal como Sendero Luminoso y cómo son sus sentimientos. Tienes que tener algún lado de involucramiento emocional con lo que estás haciendo, ¿no? Fue más fácil con las mujeres que con los hombres,
porque en general, senderistas o no, las mujeres tienen más vocabulario que los hombres y una relación más natural con sus propias emociones. Y porque eran más importantes que los hombres. O sea, tenían responsabilidades de mando dentro del Sendero Luminoso que los hombres no tenían. De hecho, la policía las consideraba mucho más sanguinarias a ellas que a ellos y mucho más frías en la ejecución de los planes. Pero aún así tomó mucho tiempo de muchas entrevistas y muchas veces para tratar de ganarme la confianza de estas fuentes y que me contasen, ¿no?, cómo ellas veían las cosas. Había que hacer, bueno, son mañas de periodista, ¿no? Había que contar muchos chistes para que se relajen, para que no se sintiesen juzgadas o juzgados perpetuamente. Hablábamos mucho de sus hijos, ellas tenían mucha curiosidad por el mundo exterior porque tenían hijos fuera, entonces con ellas era importante ser un contacto con el mundo de fuera y esa era una manera de acercarme y de ganar su confianza. Con los hombres, es muy difícil ver la diferencia, o sea, rara vez ves la diferencia entre hombres y mujeres como en las cárceles, que es posiblemente el único sitio donde el auditorio es solo de hombres o solo de mujeres. Y los hombres lo que quieren es echarte un rollo larguísimo y que les digas que son importantísimos. Y somos gente muy simple los hombres. Entonces cuando los convencías de que su rollo era importantísimo, ya te hablaban. Con las mujeres lo humano funcionaba más, la paternidad, la maternidad, las relaciones humanas con gente fuera, y por lo tanto lo que ellas te contaban también era más rico porque tenían una conciencia de lo humano y lo personal que los hombres no tenían. Santiago, los seres humanos no somos blanco o negro, somos más bien matices. Somos hombres o mujeres, y la diferencia, pero con los niños también lo veo. Es muy triste ser hombre, tío. Pero no, la pregunta mía va a lo siguiente. Por muy mala que sea una persona, siempre tiene una arista buena. Es decir, el cine nos ha acostumbrado a que los malos son totalmente malos y que los buenos son totalmente buenos, pero los seres humanos tenemos nuestras aristas malas y nuestras aristas buenas. Sí, claro. Hitler quería mucho a los perros y era muy bueno con los perros, consentía mucho a los perros. Y se hubiera quedado con ellos. ¿Usted le descubrió alguna arista amable a Abigail Guzmán? Bueno, no solamente que las personas seamos moralmente ambiguas, sino es que todas las personas creemos que somos buenas. Nadie, ningún narco, ningún terrorista, ningún delincuente cree que él es una mala persona. A lo mucho culpan a sus padres, que fueron malos con ellos y por lo tanto su maldad es una reacción a la maldad con la que el mundo los trata. Pero la gente de Sendero Luminoso, como la de la mayor parte de guerrillas, no solamente cree que es buena, sino cree que es mucho más buena que tú y que yo, que nunca hicimos nada especialmente. Bueno, no sé tú, aquí hay que... De pronto sí. Aquí hay que ser valiente para ser periodista también, muchas veces ha habido que ser valiente. Pero la mayor parte de las personas somos normalitas y los terroristas como los militares, que muchos de ellos también fueron torturadores atroces, se ven a sí mismos como gente excepcionalmente buena que peleó por las cosas en que creía y que pagó precios muy duros por las cosas en las que peleó. Y si tú les preguntas por qué has matado a 35.000 personas, te explican por qué han matado a 35.000 personas. Es verdad que lo que hay es ciertos discursos que te permiten adaptar tu sentido moral. Por ejemplo, una de las razones por las que era muy difícil que te contasen su vida personal y por las que no entendían el trabajo periodístico de contar la vida de alguien
era porque para la gente de Sendero los individuos no tienen relevancia. Lo que importan son las causas sociales que producen la violencia. Dentro de su discurso, la violencia era inevitable porque había ciertas causas sociales que llevaban ineluctablemente hacia esa violencia. Claro, si tú crees eso, no es culpa tuya. Esto iba a llevar a esto de un modo u otro, esto iba a ocurrir y yo solamente fui un instrumento y por lo tanto yo no maté a 35 personas, el pueblo mató a 35 personas, las masas mataron a 35 personas y dentro de su estructura mental, su participación se ha acomodado para, formar, ¿no? para ser una consecuencia de otras cosas que tuvieron la culpa, ¿no? Pero malo, nadie cree que es malo. Nadie cree, al contrario. La gente que hace las cosas más terribles suele ser la que se considera más noble y por eso autorizada a hacer esas cosas. De los delincuentes, de los terroristas, de los mesías, pero los violadores, que son seguramente una de las cosas más ruines y bajas y espantosas, también tiene una estructura moral machista en la cual fue culpa de ella que los provocó. O sea, también desplazan la culpa por mucha evidencia que haya. Los seres humanos estamos incapacitados para considerarnos malos. Siempre hay algo que nuestra cabeza busca la manera de justificar nuestra culpa y de desplazar la acción hacia otro culpable, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por acá. Buenas noches. Buenas noches. Santiago, sus novelas tienen un lenguaje sencillo, claramente un trasfondo histórico, como lo es en Abril Rojo y en La Pena Máxima. Y usted tiene como cierta aversión por la metaliteratura o por los temas metaliterarios. ¿Son estos tres conceptos la clave para el thriller? No, creo que se pueden hacer thrillers también con literatura. Había uno que hizo, ¿cómo se llama este hombre? Había hecho un thriller sobre Edgar Allan Poe y otro sobre Dickens. No. A mí lo que siempre me molestó es que leer y escribir fuese solamente para doctorados en literatura. Siempre me gustó la literatura norteamericana, por ejemplo, que tiene una literatura popular y que mucha más gente lee libros. Algunos no se le ganarán el Nobel, pero hay más gente que lee y que hay una tradición de gente que se acerca a la literatura de género. El esnobismo literario y la idea de que deberías escribir cosas que solo le entiendan unos pocos elegidos, me parece que generalmente produce literatura bien aburrida, pero también me parece casi irresponsable en un lugar donde se lee tan poco. Deberíamos querer que lea más gente, no menos. Creo que hemos crecido con la idea de que el escritor es mejor mientras menos gente lo entienda, y yo lo veo exactamente al revés. Y me gustan las historias que te atrapen, que te interesen, que te hablen de cosas que te importan, aunque no sepas de literatura. Igual que el cine no es solamente para gente que sabe de cine, ni la música es solamente para gente que sabe de música. Aunque también leo cosas más sofisticadas y más minoritarias y más metaliterarias y aprendo de ellas. Yo trato de aprender de todo lo que leo. Pero a mí sí me interesa hacer unas novelas que cualquiera pueda leer, que apelen. De hecho, trabajo con los miedos, que es lo más primitivo y lo más esencial y lo más básico de nuestra Constitución, ¿no? No escribo solamente para gente que sepa de literatura, no tendría sentido dentro de cómo yo veo las cosas. Bueno, listo, les agradezco mucho a Santiago. Muchas gracias. Gracias.
Chao.